Continuando con la historia, luego de haber acabado con la criatura y tomarse la foto, el prota mencionaba que bueno, entonces, mientras guardaba la foto en su celular le mencionaba que iban a hablar acerca de los precios. Y sobre todo, qué era lo que exactamente ella quería que éste hiciera por ella. La señorita rápidamente le mencionaba al prota que tenían que recolectar monedas. Le comienza a relatar al prota que dentro del límite de 6 horas tenía que recoger todas las monedas que se habían colocado en varios lugares de ese centro de prueba y ese era el objetivo que ésta tenía que cumplir. También tiene que encontrar una caja de monedas en un lugar determinado y demostrar que es un estudiante. Mostrándole una al prota le mencionaba a este que ya poseía una, así que solamente necesitaba conseguir las demás para poder pasar. La chica continuó afirmándole al prota que no se encontraba tan lejos, a lo que el prota inmediatamente le preguntaba que a dónde se encontraban. Fue entonces que la chica le mencionaba al prota que se encontraban en las ruinas del viejo centro comercial de la ciudad. Al escuchar esto mientras se encontraba comiendo una barra energetizante, el prota rápidamente se alarmó de la situación, pero le mencionaba a la chica que lo podía comprender. En ese momento la chica se encontraba sorprendida observando al prota y mientras veían al mono titán, el prota le mencionaba que ya veía que no era una coincidencia que se hayan encontrado. Le afirmaba a la chica que lo que éste estaba buscando también se encontraba allí. El prota luego le terminó mencionando que se trataba de la avispa real, a lo que la chica rápidamente pegó un fuerte grito. Mientras esta se encontraba alarmada, el prota se encontraba muy tranquilo preguntándole si acaso no se iba a relajar y le mencionaba que no se trataba de la avispa real sino de su miel, o algo similar. Mientras seguía observando al mono titán, el prota le mencionaba a la chica que aparentemente esa cosa tiene un fuerte aroma que atrae a los monstruos, y probablemente ese también fue atraído gracias a ella. El prota le continúa mencionando a la señorita que a este no le importaba, pero ella había dicho que también te necesitaba ir allí, por lo cual debe de haber otro lugar con monedas, ¿o no? Luego de pensar en esto, la señorita le mencionaba al prota que ese era el único lugar en el que ella podría ir ahora mismo. Y eso es porque en las otras partes ya lo habrían tomado todo, palabras que dejaron al prota un poco sorprendido mientras pensaba que en las otras partes entonces lo podía comprender. Se preguntaba por qué se encontraba actuando solo en ese momento. El prota inmediatamente le mencionaba a la señorita que bueno, de cualquier manera para este era bastante conveniente así. En eso el prota le mencionó a la señorita que entonces tenían que hacer eso, encontraban las monedas y ella salía a salvo, esa era la misión que este iba a tomar. Le preguntó a la señorita entonces cuánto iba a pagar ella por todo eso. A lo que sin titubear la semielfa le mencionaba al prota que eran 950 millones. El prota casi que ahogándose con su chocolate se quedaba sorprendido mientras que la señorita le mencionaba que ese era todo el dinero que tenía ella en ese momento. La señorita le mencionaba al prota que si eso no era suficiente entonces necesitaba un poco más de tiempo pero inmediatamente es interrumpida por el prota, el cual le mencionaba que con eso estaba bien, y mientras le daba la espalda le mencionaba que iba a tomar un extra, y si ocurría alguna emergencia en la cual tenga que hacer más trabajo, solamente de esa forma lo terminaría accediendo. Mientras era observado por la elfa, el prota le mencionaba que le quedaba suficiente resistencia para correr ahora mismo, ¿o no? Ya un poco después observamos cómo se encontraba moviéndose rápidamente por el bosque y mientras la señorita intentaba alcanzar al prota observando a esta a la distancia se mencionaba que este era muy rápido. Por otro lado, el prota mientras se encontraba tomando aire también estaba pensando maldiciéndose en ese momento que tenía que haber aceptado la oferta un poco más despacio ya que podía haber pedido un poco más de dinero. La señorita a la distancia en ese momento le gritaba al prota que si acaso le podía preguntar algo, a lo que el chico le mencionaba inmediatamente que qué era lo que ésta quería preguntar. La chica rápidamente procedió a preguntarle si acaso realmente se había enseñado a sí mismo. En eso el prota le respondía que no del todo era cierto, pues cuando este era un niño, pero inmediatamente luego de eso terminó sorprendido al observar que habían unas criaturas más adelante. Al darse cuenta que ya había llamado la atención de las criaturas, rápidamente le gritaba a la señorita que tenía que prepararse. Los monstruos rápidamente terminaron volteando hacia donde estaba el prota y la chica, y en ese momento una ventana emergente nos menciona que se tratan de monstruos Clapraptor, una especie nativa de lo que fue antes Boromian Dong, y es una criatura clasificada en una peligrosidad de 2 estrellas. Mientras la señorita disminuía su paso, el prota seguía avanzando a gran velocidad, y mientras lo observaba la señorita se mencionaba que el prota nunca había recibido entrenamiento oficial como un aventurero, y las habilidades que el chico posee ahora mismo se las había ganado arriesgando su propia vida. En eso el prota se encontraba pensando que a todo esto había una excepción, pues cuando era joven fue testigo de los movimientos de su padre. Y gracias a esos recuerdos, mientras observamos cómo se encontraba ya cerca de uno de estos monstruos, se nos menciona que eso le permitió aprender 3 movimientos. El primero de estos movimientos tiene por nombre la aguja. Usa toda su velocidad, poder y peso para así poder asestar una puñalada en el punto vital del oponente. A simple vista cualquiera podría decir que se trataba de un movimiento bastante simple, pero realmente no lo era. Y esto es debido a que para asestar un golpe preciso se trataba de tener mucha experiencia, el sentido y los talentos bien desarrollados. Y esa era una técnica que ni siquiera los aventureros de alto rango eran capaces de dominar.
A todo esto observamos cómo la primera criatura había sido derrotada por el prota fácilmente, y mientras el chico trataba de tomar el aliento observaba hacia donde se encontraba la semielfa. Se nos menciona que el primer movimiento, la aguja, había sido perfectamente dominada por Hae-Young, mientras que observamos cómo la semielfa había acabado con la otra criatura a punta de flechas. Procediendo a guardar su arco, la señorita procedía a mencionar que le parecía algo extraño. Y mientras observaban a los monstruos que habían derrotado, la señorita mencionaba que esos Cloud Raptors siempre solían estar en grupos de 5. El prota le mencionaba a la señorita que solamente significaba que no solamente ella había tenido pérdidas por culpa del jarabe real. Mientras tenemos una vista aérea, el prota mencionaba que probablemente haya todo tipo de monstruos cerca. Observando hacia el frente, el prota mencionaba que tenían que tomar un rápido descanso y luego tenían que continuar con su marcha. Inmediatamente la señorita le mencionaba al prota que lo que había preguntado antes, mientras llamaba la atención de este último y lo observaba, le preguntaba cómo había recibido entrenamiento personal cuando era más joven. El prota le mencionaba que no se trataba de eso, ya que este solamente veía a alguien más entrenar. Y debido a que este no quería que esa persona lo observara, solamente logró conseguir copiar algunos pocos movimientos. Estas palabras dejaron a la semielfa completamente de piedra. Inmediatamente el prota, observándola, le preguntaba el porqué de estas preguntas. En eso la semielfa procedió a mencionarle al prota que a esta no le agradaba el prota para nada, a lo que el chico le preguntaba que por qué decía eso tan de repente. Fue entonces en ese momento que la señorita terminó arrojándole algo al prota, el cual terminó atrapándolo rápidamente. Observando de qué se trataba, el prota le preguntaba si acaso realmente se encontraba entregándole eso. Se podría considerar como una poción y es de resistencia amplia, de tipo C, y el precio mínimo de este producto es de 1.100.000 won. La señorita le mencionaba al prota inmediatamente que tenía que beberlo, ya que era probable que no se encuentre en su condición original. Sonriéndole a la señorita, el prota le mencionaba que si le daba eso porque no le agradaba, entonces debería de ser un poco más dura con sus palabras. Fue entonces que el prota terminó guardando la poción que se le había entregado en su bolso, mientras que la señorita le preguntaba que si acaso no se lo iba a beber, a lo que el prota le mencionaba que bueno, podría tomárselo después. La señorita entonces se encontraba insultando al prota y luego de eso, señalándolo, le mencionaba que si acaso sabía cuánto valía eso, ya que eso solo, pero inmediatamente es interrumpida por el prota. Cruzando sus brazos, el chico le mencionaba que lo sabía, ya que si este se encargaba de venderlo en el mercado negro era una gran cantidad de dinero, aproximadamente 1.000.000 de won. Pensando en esto, la señorita se mencionaba que ese bastardo era raro, era realmente raro. Comenzando a retomar la marcha, el prota le mencionaba a la señorita que bueno, no había más necesidad de descansar luego de haberse bebido eso, por lo cual tenían que continuar hacia adelante. El prota también se encontraba pensando que los niños ricos realmente eran bastante raros. Un poco más tarde terminaron llegando al centro comercial y el prota le mencionaba a la señorita que ya debería de saber eso, pero lo iban a repasar una vez más para estar completamente seguros. Entre los arbustos, el prota le mencionaba a la señorita que su objetivo no iba a ser cazar, era tomar lo que necesitaban e irse inmediatamente. Y no importaba qué monstruos se encontrasen allá adentro, simplemente tenía que seguir sus órdenes y mantenerse fuerte. El prota, con una pequeña mueca de sonrisa en su rostro, le mencionaba a la señorita que él estaba completamente seguro de que ella había aprendido mucho, pero la especialidad de este es sobrevivir, por lo cual tenía que confiar en él. Se nos comienza a narrar que en ese momento Sae-Ron no se había dado cuenta, mientras le respondía al prota que estaba bien. Se nos sigue mencionando que cuál era la causa de esa extraña sensación que ella tenía. Se nos sigue mencionando que en el último medio año de esta, ella era una extraña en su escuela, la cual no era reconocida por los demás. Y para esta era su primera experiencia saltando al peligro acompañada de alguien más como su compañero. En ese momento el prota le mencionaba a la señorita que estaba bien, era momento de comenzar con su misión. Rápidamente la señorita siente, pero se encontraba un poco preocupada. Comenzando a salir de entre los arbustos, se dirigían lentamente hacia el centro comercial, y ya en la entrada del mismo, inmediatamente la expresión de ambos terminó cambiando por una de sorpresa. Sae-Ron, impresionada, preguntaba qué era eso, mientras que el prota, algo nervioso, mencionaba que no estaba seguro, ya que tampoco había visto nada como eso antes. Observando lo que los chicos estaban viendo, podemos notar que había múltiples monstruos tirados en el suelo desvividos, cortados en múltiples pedazos e incluso todo el suelo estaba manchado de líquido rojo. Mientras observamos una ráfaga de viento provenir desde lo más profundo del centro comercial, se nos mencionan que los humanos eran organismos mucho más valientes de lo que se esperaba, y con la resolución adecuada podrían hacer frente a cualquier situación. El único problema era, mientras observamos aquella masacre de hace un rato, también observamos una criatura que se encontraba al fondo. Y el único problema eran situaciones imprevistas que estaban fuera de la resolución inicial. La señorita Sae-Ron, preocupada y atemorizada, se mencionaba que todos esos eran monstruos que vivían allí, y son peligrosos incluso para los aventureros profesionales. Y mientras observaban hacia lo más profundo del centro comercial, la señorita, observando a una criatura, se preguntaba qué era lo que se encontraba allí adentro. Hae-Young le mencionaba a la señorita que no tenía que perder la cabeza. Observándola de reojo, le mencionaba que aquí había muchos peligros, y no era como si ella no lo supiese desde un principio.
El prota le mencionaba a la señorita que solamente se había sorprendido porque era más desordenado de lo que habían pensado, pero nada había cambiado hasta el momento. Inmediatamente Saeron quedó conmocionada mientras le mencionaba al prota que eso es mientras observábamos cómo el monstruo de antes se encontraba moviéndose. Rápidamente el prota se colocó en guardia al observar cómo la criatura se había levantado. Observando a la criatura observamos que esta tiene por nombre labios de corte, su nivel de peligrosidad es de 2 estrellas pero ahora mismo había aumentado a 3 estrellas. En ese momento el prota decidió cargar rápidamente en contra de esta criatura para acabar con ella lo más pronto posible, pero inmediatamente desde la boca que se encontraba en su abdomen rápidamente había salido una lengua disparada a una gran velocidad en dirección hacia el prota, la cual para el chico no representaba ningún problema pues rápidamente con su báculo terminó desviando la lengua rápidamente sin mayor preocupación, o eso era lo que este pensaba. Observamos así entonces cómo la lengua de la criatura se había envuelto rápidamente en el bastón del prota, y este inmediatamente procedió a retraer su lengua a gran velocidad, siendo lo suficientemente rápido para arrastrar al prota consigo inmediatamente, a lo que el chico de forma inmediata terminó soltando rápidamente el báculo para observar cómo este mismo se terminaba impactando en contra del torso de la criatura. Se apoyó el chico rápidamente sobre la superficie del techo del centro comercial mientras observaba a la criatura desde arriba, y procediendo a lanzarle una patada descendente a una gran velocidad, el prota terminó impactando en la parte en la cual debería de estar la cabeza del monstruo. El ataque parecía ser lo suficientemente eficiente pues observamos cómo la criatura se encontraba pegando fuertes gritos. Por otro lado, la señorita se encontraba preparándose para dispararle con su arco y flecha. Pero aún así parecía que esto no iba a ser necesario, pues observamos cómo el prota luego de ello se encontraba recogiendo su báculo del suelo. Llegando hasta donde estaba la señorita, esta le mencionaba al prota que eso la había asustado, ya que pensaba que estaba muerto pero su capacidad de supervivencia era alta, a lo que el prota le mencionaba que no. Mientras se encontraba retomando el aliento, el prota le mencionaba a la señorita que no era por su capacidad de supervivencia, sino que la habían mantenido con vida un poco más a propósito. Y esto claramente era con el objetivo de que cualquiera que entrase allí sirviera como alarma para avisar acerca de que habían intrusos. Observamos otra ventana cerca de la criatura que nos da el nombre nuevamente, labios de corte. Tiene la capacidad de gritar para alertar a sus aliados cuando siente que su vida está en peligro. Al escuchar esto, Saeron impresionada le mencionaba al prota que alarma de advertencia, pero ¿quién sería capaz? Y justo en ese momento una persona hace acto de presencia mencionando que había sido él. Esta persona que se encontraba en la parte superior del edificio le mencionaba a los chicos que no podía solamente quedarse esperando. Esta persona de manera despreocupada mientras bostezaba procedía a mencionarle a los chicos que había mucho más de lo que esperaba para limpiar y después de eso terminó un poco agotado. Observándolo, Saeron mencionaba que si acaso este era un aventurero. Mientras observaba al prota que se encontraba realmente furioso, Saeron le preguntaba al chico que acaso había dicho que estaba esperando, preguntándole al prota que si acaso lo conocía. La persona misteriosa observándolos les mencionaba que acaso eso no salía de lo normal. Observando a los chicos, esta persona les mencionaba que ellos dos parecían ser demasiado jóvenes para ser contrabandistas, pero inmediatamente se dio cuenta de algo, pues entre las abultadas ropas de la señorita observaba el logo de la escuela a la cual esta pertenecía. Inmediatamente el aventurero descendió rápidamente de donde se encontraba y aterrizando justo delante de los chicos les preguntaba a estos que si acaso eran del Instituto de Guerreros. Saeron le mencionaba al aventurero que por supuesto que lo era, a lo que este último observándola le mencionaba que lo podía entender, aunque no tenía ni idea de qué clase de equipo era ese, pero tenía muy mala suerte. Comenzando a emanar una gran intención asesina, el aventurero le mencionaba a Saeron que terminarían desvividos en ese lugar, dejando a la chica completamente congelada. Inmediatamente en ese momento el prota le mencionaba a la señorita que porque ésta no se sentaba a hablar con él, llamándola idiota. Colocándose en guardia, el prota le mencionaba a la señorita que ese humano que tenían al frente no era un aventurero normal como ella creía. El prota le mencionaba a la señorita que este es un villano que había venido a acabar con ellos y al mismo tiempo a llevarse el botín. En ese momento el prota le mencionaba a la señorita que al parecer eso no tenía la más mínima relación con su encargo, preguntándole cómo iba a manejar las cosas si tocaba sus cosas sin permiso. El aventurero entonces le mencionaba al prota que no lo sabía, pues no tenía que ocuparse de esas cosas solamente si era descubierto. El aventurero mencionaba que tenía muy buena suerte, ya que casualmente se había encontrado con que uno de sus camaradas estaba contrabandeando un artículo bastante valioso. Y su plan original era emboscarlo de camino, pero no todo salía como uno quería de vez en cuando. Y esto era debido a que lamentablemente había fallado al acabar con ellos. Pero gracias a los rastros de líquido rojo en el suelo había confirmado que habían escapado hacia ese centro comercial. Aún así, a pesar de haber registrado la mayor parte del centro comercial, no pudo encontrarlo en absoluto, por lo cual este había llegado a la conclusión final de que tendría que estar escondido en uno de los lugares de contrabando que se encontraban en ese centro comercial. Escuchando esto, el prota se mencionaba que entonces, así que la razón por la cual se había cortado el contacto con el jefe de contrabando no fue por el veneno de la avispa del cielo, sino que todo se trataba de esta persona desde el principio.
En ese momento se nos comienza a relatar mientras observamos al prota sujetando su bastón que incluso sin chocar con este todavía Jae-ron podía sentirlo. Mientras el aventurero desenvainaba su espada y emanaba aún más intención asesina, le mencionaba al prota que incluso aunque su desvivisión ya estaba confirmada, todavía podía salir de la manera menos dolorosa posible. Se nos sigue mencionando que el oponente justo delante de Jae-ryong era verdaderamente fuerte, era incluso un rango diferente al que se había topado antes. El prota le mencionaba en ese momento a la señorita Jae-ron que tenía que encontrar sus monedas e irse del lugar inmediatamente mientras él le ganaba algo de tiempo, y lo tenía que hacer tan pronto como sea posible. El prota continuó mencionándole a la señorita que gracias a ese aventurero que tenían delante no debería de haber muchas amenazas allá adentro, a lo que la chica rápidamente le preguntaba al prota que aún así qué pasaría con este. Mientras el prota le mencionaba a la señorita que nada cambiaba aunque ella estuviese allí, inmediatamente siente la presencia del aventurero que mientras se encontraba a pocos centímetros del prota le mencionaba que podía escucharlo. A una gran velocidad el aventurero terminó realizándole una poderosa estocada al prota, la cual este último rápidamente terminó desviando y deteniendo con su bastón de forma inmediata. Y todo esto mientras le gritaba a Jae-ron que tenía que dejar de quedarse quieta y comenzar a correr, llamándola nuevamente idiota. Mientras Jae-ron se encontraba corriendo lejos del sitio, el prota le gritaba que tenía que estar bien para que le pueda entregar su dinero más tarde. El aventurero mientras sonreía le mencionaba al prota maldiciendo a este que realmente le había dejado escapar. Y comenzando a colocarse más furioso le mencionaba al chico que no había sido una buena elección para este. Mientras intercambiaban ataques, el aventurero le mencionaba al prota que permanecer juntos les habría dado una mayor oportunidad de supervivencia. Ante todo eso, el prota le mencionaba al aventurero que eran solamente mentiras. De forma inmediata, el prota comenzaba a distribuir una energía azul por todo su cuerpo que uniformemente se iba transmitiendo hacia su báculo, el cual se encontraba sujetando. Realizando un rápido ataque, el prota inmediatamente terminó desarmando al aventurero mientras que observamos cómo la espada de este último volaba por los aires y la gran cantidad de energía se desplegaba por todos lados. Algo sorprendido en ese momento, el aventurero se encontraba pensando que si acaso ese chico había leído su espada, pero no tenía más tiempo para seguir pensando cuando el pie del prota se dirigía peligrosamente a su cara. Sin poder detenerlo en lo absoluto, el aventurero terminó recibiendo una patada de lleno por parte del prota en la cara, la cual lo terminó mandando a volar unos cuantos metros hacia atrás, mientras que el prota se quedaba en guardia pues no sabía qué era lo que podía pasar realmente. A pesar de haber sido impactado con aquel poderoso ataque, el prota inmediatamente se dio cuenta que el aventurero se encontraba de pie nuevamente y le mencionaba al chico que realmente lo había sorprendido. Observando la silueta del aventurero, este le mencionaba al prota que para hacerlo utilizar ese equipo realmente era bastante increíble, pues para serlo honesto sería un desperdicio porque aún era bastante joven, pero aún así no tenía más alternativa. El aventurero incluso se encontraba halagando al prota mencionándole que era mucho mejor que los aventureros profesionales promedio, pero este suponía que tendría que luchar en ese lugar como era debido ya que también tenía que encargarse de esa chica de la secundaria de guerreros. Mientras observamos cómo el hombre había cambiado completamente, le mencionaba al prota que no tenía que tener miedo, ya que no le llevaría mucho tiempo acabar con este. En ese momento observamos una ventana de estado que nos menciona lo siguiente: Jan Dong-jung, o sea, el nombre del aventurero, y es un aventurero de clase oro. Luego de esto cambiamos de escena y nos encontramos en el escondite de la gente y en el sitio en el cual se llevaban a cabo las misiones que desempeñaba el prota. Mientras observamos una pequeña cocina improvisada con una tetera de agua caliente, una persona mencionaba que no estaba para nada mal, tratándose así de la gente del prota y Rapunzel, los cuales se encontraban todavía esperando en ese sitio. El agente entonces mencionaba que realmente estaba bastante bueno. Le preguntó rápidamente a Rapunzel que si acaso quería uno, a lo que el hombre parado y furioso mencionaba que no, que él se encontraba bien. Y mientras observamos cómo Rapunzel observaba a su antiguo guardaespaldas desmayado todavía en el suelo, el agente le mencionaba que al menos debería de sentarse. Le continuó añadiendo que pasaría un buen rato hasta que ese tipo realmente decida en despertar. Rapunzel observándolo mencionaba que ese cerdo ni siquiera podía soportar el peso de su propio cuerpo, preguntando si acaso sabía cuánto dinero le pagaba. Rapunzel a modo de burla mencionaba que el hombre se hacía llamar a sí mismo un antiguo aventurero que siempre caminaba con la frente en alto y de manera intimidante. El agente le mencionaba al calvito que no tenía que ser tan duro con este, pues no había perdido porque fuera malo, sino que perdió porque tenía que hacerlo, aunque realmente sí era un poco malo. Aún así, lo que la gente suele pasar por alto es que los aventureros no luchaban con los humanos, ya que para lo que ese tipo se había entrenado era probablemente para cazar y explorar en lugar de directamente luchar. Y tampoco es que fuese un monstruo familiar, ya que por supuesto había perdido en contra de un contrabandista. En eso el calvo procedía a gritar que había escuchado que incluso entre los aventureros, pero inmediatamente es interrumpido por el agente. El agente inmediatamente mencionaba que tenía razón, pero por supuesto incluso entre los aventureros se peleaban entre aventureros. Y claro, a medida que más se sube, cuanto más valioso es el lugar, más comunes son las peleas.
E incluso los compañeros que dependan el uno del otro varias veces sucumben a la codicia y se apuñalan por la espalda. El calvito sorprendido le preguntaba si realmente se mataban entre ellos. Sonriendo la gente mencionaba que bueno, ¿quién iba a detenerlos cuando dentro de una mazmorra no hay leyes pase lo que pase? Continuó mencionando que muerto por un monstruo, si decías eso ni siquiera necesitabas una coartada ni nada más allá de eso. El calvito se encontraba realmente sorprendido ante esto, mientras que la gente sonriendo le procedía a mencionar que después de todo cuanto más alto es un aventurero tiene que entrenar y prepararse aún más para una posible pelea. Pero claro, ese tipo de Gino es una clase lo suficientemente alta y eso fue lo que terminó sucediendo. Continuó mencionando que agredir a un compañero, bueno, de cierta manera eso era algo lindo, pero al ver que lo habían atrapado solamente significaba que había sido una pelea ligera que había ocurrido fuera de una mazmorra. Y probablemente esto haya sido una discusión sin equipo, a lo que el hombre preguntaba sorprendido que a qué se refería con equipo. El agente mencionaba que la armadura y las armas que los aventureros llevaban para cazar aunque no tenía sentido. Continuó mencionando que con eso incluso su amigo de allí, el guardaespaldas, podría haber dado algo de pelea. El calvito preguntaba si acaso estas armaduras y armas eran tan fuertes, a lo que la gente le respondía que por supuesto. De regreso con el prota mientras estos se encontraban encarándose se nos mencionan que el equipo es la mitad del poder de combate de un aventurero real. En eso el prota se encontraba observándolo fijamente mientras se mencionaba que el hombre no se había dignado a esquivar su ataque y que definitivamente fue un ataque directo. Y además de eso, esa hoja tiene un nivel de defensa superior. Observamos inmediatamente cómo el aventurero se abalanzaba sobre el prota rápidamente con el objetivo de acabar con este mientras le mencionaba que no tenía que pensar mucho en otras cosas. Mientras el prota con su báculo se encontraba bloqueando el ataque del aventurero que constantemente lo empujaba hacia abajo, el hombre le mencionaba al prota que si acaso no era una falta de respeto de su parte. Y claro, era una falta de respeto para él como aventurero como para el prota que era un contrabandista y para su propia vida. Inmediatamente el aventurero aprovechó el pequeño descuido del prota para proporcionarle una poderosa patada en el estómago al chico que lo terminó mandando a volar unos cuantos metros hacia atrás. Pero aún así el prota pudo mantenerse de pie y rápidamente se reincorporó al combate quedándose completamente parado, pero justo en ese momento sin darle tiempo a respirar el aventurero ya se encontraba nuevamente cerca del prota. Comenzaron otra vez los intercambios de ataque, pero esta vez a una gran velocidad y con la única diferencia que ahora el prota lo único que se encontraba haciendo era repeliendo todos los ataques y protegiéndose de la mejor manera posible. Aunque claro, esto no era del todo seguro ya que en el combate terminaba sufriendo algunos cuantos rasguños. El aventurero observando al prota le preguntaba al chico entre risas qué era lo que estaba pasando, pues tenía que defenderse como lo había hecho antes. Se nos menciona en ese momento que por supuesto eso era algo completamente imposible. Observando la chaqueta que poseía el aventurero se nos menciona que esta es una chaqueta de sombra armadura de rango A+. La misma consume el líquido rojo del usuario para mantener la capacidad atlética, y a su vez termina formando un nivel superior de defensa en contra de impactos. Y para colmo de males, esta armadura que llevaba el aventurero tiene por nombre armadura berserker de estilo de combate. Era imposible que tuviese aperturas, pero si se trataba de ir por un contragolpe malo entonces el prota estaba completamente seguro de que terminaría pereciendo. Por encontrarse distraído con sus pensamientos, el prota inmediatamente terminó sintiendo un poderoso corte que había proporcionado al aventurero a su torso, dejándolo así bastante sorprendido. Sonriendo maliciosamente, el aventurero le mencionaba al prota que había caído en su trampa. Y mientras observamos al prota que se encontraba de rodillas apoyándose de su báculo, el aventurero le mencionaba al chico que había sobrevivido bastante tiempo. En eso observamos la cara sorprendida del aventurero al presenciar lo que estaba haciendo el prota y lo que estaba diciendo, pues el chico le mencionaba que si acaso ese día era alguna especie de día especial. Dejando caer la chaqueta a un lado mientras el prota se veía prácticamente ileso ya que la herida se veía superficial, el chico le mencionaba al aventurero que le gustaba mucho esa chaqueta. Continuó mencionándole al aventurero que a pesar de cómo se veía no era tan fuerte de como se pensaba. Burlándose del aventurero, el prota le mencionaba que estaba un poco asustado ya que su aura era enorme, pero hacerle simplemente eso a un secundario que no llevaba nada de equipo le parecía algo lamentable. El prota incluso le preguntaba al hombre que si acaso no se estaba dejando llevar por su equipo, ya que si tuviese una armadura como esa quizás las cosas serían diferentes y él ya hubiese ganado la pelea. El aventurero en ese momento, sintiendo una rabia que colmaba su paciencia, le mencionaba al prota que era un presumido hijo de Pu. En ese momento el prota se encontraba pensando que definitivamente la única persona que tenía prisa era este aventurero. Y eso era debido a que para silenciar al prota y a todos los testigos tenía que acabar primero con el prota o derribarlo para luego encontrarse con Sae-Ron y silenciar también a la chica. Y claro, como es de esperarse, mientras más tiempo se demore, más impaciente se pondrá el aventurero. Vemos entonces cómo el aventurero se abalanzaba hacia el prota con una gran cantidad de poder y energía, pero el prota no se había quedado atrás, pues nuevamente volvió a hacer uso de su energía o aura para manifestarla en su arma y así proporcionar un poderoso ataque. Ambos ataques terminaron colisionando entre sí, generando así rayos de poder que se dispersaban por todos lados.
En eso, Jair nos comienza a mencionar que cuando este era más joven había aprendido observando la segunda técnica que manejaba su padre. Y claro, esta no era posible solamente con la fuerza que poseía Jair, ya que tuvo que utilizar la fuerza del enemigo en su propia contra. Y de esta forma infligiría un gran golpe que sería imposible por su cuenta propia. Y el nombre de esta habilidad que incluso Jair no había perfeccionado aún era hinchazón, culminando así su poderoso ataque e impactándolo en el abdomen del aventurero mientras que este último salía volando a una gran velocidad y luego una gran explosión se hizo presente en el sitio. Apoyando su báculo en el suelo observamos cómo el protagonista se encontraba escupiendo una pequeña cantidad de líquido rojo y mientras se limpiaba la boca mencionaba que no pensaba que lo usaría en una pelea real. Y que este nunca se había imaginado empleando tal ataque. Observando al aventurero que todavía no se había creído el ataque que había recibido, el prota mencionaba que nunca pensaría que un aventurero profesional sería un humano que solamente cargara una y otra vez. En ese momento, Jair le mencionaba al profesional que tenía que rendirse ya que su tiempo se había terminado y no importaba lo que éste hiciera no podría ganar. El aventurero sin querer darse por vencido mientras sacaba una daga le mencionaba al prota que se fuese a la M ya que era un pedazo de mierda arrogante. Fue entonces que de una manera bastante brutal el aventurero terminó incrustando el puñal en su propio pecho mientras le mencionaba al prota que lo mandaría a la M pase lo que pase. Y de esta forma mientras las cuencas de los ojos del aventurero se impregnaban del líquido rojo le mencionaba al chico que se iba a asegurar de acabar con esta como diese lugar.